Todos, estimado doctor, somos estudiantes de Teoría General de Procesos y presentamos un caso sobre los sujetos procesales, representación de la naturaleza, procuración judicial y las tercerías, conforme al Código Orgánico General de Procesos y la Constitución del Ecuador. El caso trata de una organización ambiental que demanda a una empresa minera por explotar recursos naturales en una zona protegida, causando así daño a la flora, fauna y a los ecosistemas. Además, se plantea tres problemáticas jurídicas principales. Uno, la naturaleza tiene capacidad de ser un sujeto de procesal. Dos, si la empresa puede cambiar de abogado durante el proceso. Y tres, si puede intervenir terceros en el juicio. Durante el proceso, la empresa cuestiona la participación de la naturaleza, cambia su abogado y además interfiere en terceros. Unos apoyando a la empresa, obviamente por intereses económicos, y otros reclamando derechos sobre las tierras afectadas. A continuación, analizaremos cada punto. En Ecuador, la naturaleza es sujeto de derecho reconocido constitucionalmente en su artículo 71 de la Constitución, en la que establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento de sus ciclos vitales. Asimismo, es menester hacer énfasis en el artículo 72 que reconoce el derecho a la naturaleza, especialmente a la restauración cuando ha existido algún daño ambiental. No obstante, también el artículo 38 del COGEB establece que la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona, sea natural o jurídico, o comunidad o colectivos. En consecuencia, la demanda presentada por los activistas sí es válida, ya que actúan como representación legítima de la naturaleza. La empresa minera no puede defender alegando que la naturaleza no comparecerá personalmente al juicio, porque precisamente la Constitución permite que terceros la representen. Por tanto, existe legitimación suficiente para representar la demanda. Desde el enfoque doctrinario, autores como Ramiro Ávila Santamaría han señalado que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho implica una ruptura con la visión tradicional antropocéntrica de derecho, dando paso a un enfoque biocéntrico o ecocéntrico. Según este autor, la posibilidad de que cualquier persona accione en nombre de la naturaleza fortalece la tutela judicial efectiva de estos derechos, evitando que su protección dependa exclusivamente de intereses humanos directos. Esto consolida la idea de que la naturaleza tiene una veracidad y capacidad procesal, ejercida a través de representantes, lo cual legitima plenamente acciones como la representación por las actividades. Ahora pasemos al tema de la procuración judicial. Respecto al cambio de abogado de la corporación minera, debemos recordar que la procuración judicial consiste en el mandato otorgado a un abogado para representar a una parte dentro del proceso, tal cual indica el artículo 41 del COGEP. Y amparados también en el artículo 44 del mismo, que permite a los defensores renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento, la corporación tiene derecho a designar un nuevo representante. Negárselo vulneraría su derecho a la defensa técnica consagrado en el debido proceso, conforme lo que indica el artículo 75 de la Constitución y el artículo 76, numeral 7, literal B, de la misma norma, que indica que es menester contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. En sí, el problema no es la renuncia, sino en qué momento procesal lo realiza. Si se permite el cambio de abogado a mitad del juicio sin justificación suficiente, se genera una dilación indebida o puede tomarse como una estrategia para retrasar el proceso. Para esto, el juez puede conceder un plazo prudente al nuevo abogado para revisar el expediente, pero también debe aplicar el principio de celeridad procesal, reconocido en el artículo 169 de la Constitución. Solo así se logra que el derecho a la defensa no colisione con la eficiencia judicial, sino que se fortalezca en un marco de transparencia, responsabilidad y respeto a la institucionalidad. En definitiva, el cambio de abogado no debe verse como un problema en sí mismo, sino como una oportunidad para reafirmar que el proceso judicial es un espacio de garantías donde cada decisión, incluso la de renovar la representación técnica, debe contribuir a la búsqueda de una justicia pronta, completa y eficaz. Perfecto, muy buenas noches. Yo les voy a hablar de las tercerías. Algo que nosotros debemos comprender absolutamente es que es una base de una intervención de una persona ajena que puede determinarse dentro de un proceso. En este caso, algo que se menciona mucho y de forma repetitiva es la renuncia. Pero con base a las tercerías es importante reconocer que esta debe ser comunicada al juzgador. O sea, no es solamente por la consistencia del momento procesal, sino que los requisitos para ejecutar esta de manera adecuada determina que esta debe ser comunicada al juzgador y al mandante, mismo que tendrá que sustituir a la designación determinada en un plazo consistente.
Algo también que menciona y que se plantea dentro de las tercerías es el principio de progresividad, y aquí es en donde se fundamenta el tema de los derechos de la naturaleza, como ese orden público que conforma la estructura social, pero que de alguna manera también no solamente es la contribución dentro de la estructura en general, sino que también es mundial, es grande, y por ende, ¿qué es lo que se determina? Que no puede sobre esta determinarse o ejecutarse intereses económicos que van a afectar a los derechos de la naturaleza, como mencionó, ¿no? El Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 46, establece que las tercerías, pues, determina hacer la intervención de un tercero a quien en providencia judicial cause perjuicio directo. Es importante, en consecuencia, que si dentro de este proceso participan varios terceros, deben generar que se acrediten los derechos de la naturaleza como el interés jurídico que va a ser el resultado del litigio y del proceso. Con base a toda esta determinación, consideramos que la participación de múltiples tercerías dentro de un proceso específico permite que el juez de forma adecuada priorice la resolución pertinente in situ o con base a lo que determine el código, pero también lo que consiste en la ley. También que se considere la resolución de la tercería excluyente sobre la coadyuvante, y asegurando en todo momento que se maneje y que se garantice la supremacía de los derechos de la naturaleza. Este caso demuestra que el derecho ecuatoriano busca armonizar tres intereses fundamentales: la protección de la naturaleza, los derechos colectivos de las comunidades y los derechos económicos individuales. Los derechos de la naturaleza no impiden todo desarrollo económico, pero sí exigen que las actividades productivas sean sostenibles, legales y respetuosas con el ambiente. Cuando existe un conflicto entre la economía y el ecosistema, debe prevalecer la Constitución, el interés general y también la protección de los derechos fundamentales. En conclusión, el progreso no puede construirse destruyendo la naturaleza, ni mucho menos vulnerando a las comunidades. Muchas gracias.